Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alex Boru García de la Luz. Soy de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Academia de Ingeniería Industrial. Y esta es mi infografía acerca de la regla de acero. Bueno, dentro de la regla de acero existen diferentes tipos. Por ejemplo, están las reglas con temple de muelle. La regla con temple de muelle representa el tipo de regla más común utilizada para mediciones generales en el taller. Los tamaños más usuales son el de 6 y el de 12 pulgadas, aunque estas reglas se fabrican en longitudes que van desde 1 hasta 144 pulgadas. Las reglas con temple de muelle o rígidas son adecuadas para realizar muchas tareas de medición. Sin embargo, cuando el espacio está limitado o cuando la regla debe flexionarse en torno de un parte para hacer una medición, debe utilizarse una regla angosta o flexible. Entonces, la regla angosta se utiliza para hacer mediciones en lugares donde una regla rígida estándar no resulta apropiada. Estas reglas por lo general se fabrican en anchos o en pulgada y la longitud de 6 y 12 pulgadas. Las reglas flexibles. Estas se utilizan en casos donde la regla debe flexionarse ligeramente para hacer una medición. Estas reglas son más delgadas y angostas que la regla rígida estándar y con frecuencia pueden utilizarse en lugares donde la segunda resulta inadecuada. Las reglas flexibles también se hacen en longitudes de 6 y 12 pulgadas. Reglas de gancho. La regla de gancho tiene un extremo, un gancho que puede ser fijo o ajustable. Este gancho sirve para localizar el punto de referencia de la regla y permite realizar mediciones exactas, incluso en lugares donde el extremo de la regla queda fuera de la vista. Las reglas de gancho se fabrican de anchos pequeños o estándar y en longitudes de 6 a 12 pulgadas. A continuación está la lectura de la regla de acero. Al examinar una regla de acero se puede ver que las series de líneas actualmente espaciadas a lo largo de cada borde, estas líneas se denominan graduaciones y determinan a la escala de la regla. La escala de una regla es la relación entre el número de graduaciones y la unidad de longitud, usualmente la pulgada o un milímetro. Es decir, cada serie de líneas o graduaciones es cada borde de la regla, es una escala. La mayoría de las reglas usadas en el taller tienen escalas, donde las pulgadas están divididas en partes fraccionarias. Otras escalas usadas en las reglas incluyen pulgadas en decimales y escalas milimétricas. Muchas de las reglas tienen un número al principio de la escala que indica el número de divisiones por pulgada. Este número también indica la discriminación de la escala. La discriminación se refiere a la más fina de las divisiones que pueden leerse confiablemente en una herramienta de medición. En algunas reglas pueden notarse una serie de números más arriba a las marcas de graduación. Estos números se denominan referencias de lectura rápida y ayudan a leer la regla con rapidez y exactitud. Otro método que se utiliza comúnmente para ayudar a definir la graduación es escalonamiento de las líneas de graduación. Puesto que las longitudes de dichas líneas varían, pueden determinarse más rápidamente en una medición exacta que si hubiese que contar cada línea. Leer una escala en pulgadas decimales también es sencillo. De nuevo, el primer paso será identificar la escala. Las escalas en pulgadas decimales por lo general están graduadas en décimas, cincuentavas y centésimas de pulgada. Algunas veces este estilo de graduación se prefiere al de escalas fraccionarias. Como las lecturas pueden transferirse a unidades decimales directamente, no hace falta referirse a una tabla de equivalentes decimales. Cuando se use una regla en pulgadas decimales, observe la posición del punto medido y cuente el número de graduaciones desde el marcador de referencia al punto medido. Los números de referencia utilizados en esta escala indican el número de divisiones en grupos de 10, por consiguiente el número 1 es igual a 10
el 2 es igual a 20, el 3 es igual a 30 y así sucesivamente para cada pulgada. Para convertir esta lectura a valor decimal, basta con multiplicar tanto el número como el denominador por 10. Ahora tenemos cómo efectuar mediciones directas con una regla de acero. Error de instrumentos. El error de instrumentos se debe principalmente a la mala calidad de desgaste o el mal uso. Debe asegurarse que la regla está fabricada con exactitud y se encuentra en buenas condiciones. Hay que asegurarse que las herramientas tienen la exactitud requerida para hacer el trabajo. Nunca hay que tratar de medir a una exactitud más fina que la discriminación de la regla. En otras palabras, nunca se intente la lectura de sesentavos en una escala de 32avos. El error de manipulación. El error de manipulación se debe al manejo inadecuado de la regla durante una medición. Al medir, la regla debe mantenerse a escuadra con la pieza de trabajo. Cualquier inclinación o deslizamiento puede afectar la medición. Al iniciar una medición, debe conocerse dónde se encuentra el punto de referencia. Cualquier deslineación puede afectar la medición. El error de observación o el paralaje tiene lugar por un desalineamiento entre la regla y el observador. Para leer con exactitud una regla, esta debe sostenerse apropiadamente y la observación debe hacerse desde el ángulo del visual correcto. Error de sesgo. El error de sesgo impone una influencia inconsciente en una medición. Todo operador de una máquina desea desempeñar una buena función y sin darse cuenta puede tratar de empujar o jalar la regla para hacerla que indique la medida deseada. Debe tenerse siempre la seguridad de hacer cada medición tan exactamente como sea posible. Ahora vienen las mediciones indirectas. ¿Cómo efectuar mediciones indirectas con la regla de acero? Las mediciones indirectas o de transferencia se realizan tomando primero el tamaño de la pieza de trabajo con un calibrador de interiores o de exteriores y después transfiriendo la marca o lo marcado a una regla donde puede medirse el tamaño. Las mediciones de transferencia deben realizarse con cuidado debido a las grandes posibilidades de error. Así que los dos problemas más importantes que aparecen al hacer mediciones indirectas son el anilamiento de los contactos y el tacto. Para medir con exactitud una parte cualquiera con un instrumento de estilo calibrador, se requiere alinear a los puntos de contacto sobre el eje de la parte. Si uno de los puntos de contacto está más alto o más bajo que el otro, puede tener lugar una medición inexacta. Entonces, el tacto es la resistencia entre los puntos de contacto y la pieza de trabajo. Esta resistencia se manifiesta en una pequeña e inmediato cuando el calibrador se mueve sobre la pieza de trabajo. Por lo tanto, el tacto es muy importante para dar exactitud a las mediciones de transferencia. Mientras más ligero sea, resulta mejor. Finalmente, está el cuidado de las reglas de acero. Una regla de acero es un instrumento de precisión con el uso y el cuidado apropiado. Dará buen servicio. Se ofrecen las siguientes sugerencias que ayudarán a que se haga el mejor uso de estas reglas. Primero, utilice la regla apropiada para cada trabajo. No se use una regla de 12 pulgadas para determinar una parte de 2 pulgadas. Número 2. Selecciónese la escala apropiada. No se intente la lectura de una regla a valores menores que los de la discriminación que escala utilizará. Número 3. Se debe dar a la regla un trato cuidadoso. No se deje sobre una máquina o banco mientras se ejecute un trabajo. Hay que ponerla en bolsa de delantal o en la caja de herramienta. 4. Debe mantenerse la regla limpia y ligeramente aceitada cuando no se esté usando.
Se debe frotar con frecuencia con aceite para evitar que enmohezca y se manche. Finalmente mantengas la regla lejos de la máquina, cortadoras en movimiento y de piezas que trabajó en movimiento. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.